Los peligrosos convictos, al preguntarle a un anciano de 92 años por qué llegó a prisión, no podían creer de lo que fue capaz. Pronto hicieron un plan que llevarían a cabo durante la noche, pero lo que pasó después asombró a todos. La cárcel es el lugar donde va una persona cuando se porta mal. Como sabemos, en muchos países del mundo se juzga el grado de criminalidad del convicto para determinar si deben ser enviados o no a cárceles de máxima seguridad y allí pagar su condena. Hoy te presentaré un caso nunca antes contado y el final seguramente te dejará sorprendido. La prisión de Zenica es una de las cárceles más antiguas de Europa. Fue construida cuando existía la vieja Yugoslavia. Hoy en día es parte de Bosnia y Herzegovina. Es el penitenciario más grande de Europa del Este y por supuesto el más peligroso. En el lugar abundan muchas historias y una de ellas es esta. Todo comenzó en una mañana de 1994. Las rejas de metal sonaban como campanas, anunciando la llegada de un nuevo recluso. Los reos pararon a ver y de pronto notaron a alguien mayor. ¿Cómo es posible que un anciano que camina tan lento y de apariencia débil esté dentro de una prisión en donde solo llegan hombres de mal vivir? De pronto se escuchó la voz de alguien. Creo que deberían de llevarlo a un asilo. Se confundieron. Todos se reían a carcajadas. Aquel anciano que cargaba una bolsa vieja solo sonreía. Aunque en su rostro había una expresión de tranquilidad, parecía tener algo en su mente. Pronto fue llevado a su celda. Allí se dio la vuelta para decirle algo al guardia, pero la puerta de hierro del calabozo se cerró de golpe en su cara. Nikolai se encogió de hombros molesto, pues quería agradecerle por ayudarlo a caminar. Está bien, pensó, tal vez los reclusos serían más amistosos, pero de repente una toalla voló hacia él. El anciano miró desconcertado y luego a los demás. Nikolai no sabía lo que esto significaba. ¿Acaso alguien lo había dejado caer a propósito? Entonces caminó por el lugar y sentía que todos lo miraban. Era obvio que estaban esperando lo que haría a continuación. A su entender, parecía ser una prueba. Tal vez los reos verifican si una persona es buena o no. Si mostraba indiferencia, no recogiendo la toalla del piso, seguramente sería alguien no grato. Así que el anciano, al darse cuenta de eso, no perdió la oportunidad y levantó la toalla. Pero antes de que tuviera tiempo de hacer algo más, un joven se le acercó. ¿Qué hiciste para estar aquí, viejo?, preguntó sin rodeos. Nikolai saludó y sonrió. Por supuesto, es mejor saludar y ser amable con los que recién conoces, para dar una buena impresión. Entonces, dobló la toalla y comentó. ¿Es suya, joven?, preguntó entregándosela. Aquel hombre tenía un aspecto rudo, su voz era muy ronca y era muy cortante en sus palabras. El anciano parecía ser amable, así que el joven asintió y le dijo, si gustas podemos jugar a las cartas. ¿Sabes jugar, anciano? Oh no, pero puedo aprender. Nikolai pronto notó que agregaron una silla para él en la mesa y los naipes esperaban ser tomados. Pero no solo eso, estaban poniendo unos vasos en donde se servían refrescos. Varios pares de ojos lo miraban expectantes. El anciano estaba confundido. Jamás pensó que los recién llegados fueran bienvenidos con un juego y algo de beber. Verás, antes de entrar a esa cárcel, Nikolai había sido llevado a una celda temporal y allí le dijeron muchas cosas desagradables sobre el lugar en donde iría. Decían que solo habitan personas que no tienen nada que perder, que más le vale rezar cada día para poder salir vivo de allí. Entonces, al recordar eso, el anciano se sentó y miró atento a aquel vaso. Pensó que a lo mejor pudieron haberle echado algo al refresco, así que quería verificarlo de alguna manera. Sin embargo, aquello sería un gran inconveniente. Todos estaban mirándolo con atención. Tal vez revisar el líquido los ofenda. «Relájese, viejo, parece asustado», le comentó un hombre lleno de tatuajes, quien lo miró pensativo. «No te comeremos, aunque la comida aquí no es buena, no nos morimos de hambre». Empezaron a tomar la bebida y a hablar de aquellos caminos de la vida que llevan a la gente a prisión.
Por supuesto, el principal interés estaba en el recién llegado. No es violento en apariencia, incluso se ve demasiado modesto. Pero ¿por qué lo traerían aquí? ¿Qué hizo para estar en este lugar? O tal vez no tenía un hogar, pero no parece ser un vagabundo que hace desorden por las calles. Nikolai comentó que tenía 92 años, tiene una casa en el sur del país y un campo de cultivo al lado. Vive solo, no tiene familia y sobrevive de su jubilación, hasta que sucedió el incidente. Al principio los presos simpatizaron con él. El abuelo parecía ser inofensivo, pero luego al oír por qué lo enjuiciaron, la actitud hacia él cambió. Resulta que el viejo Nikolai vendía sustancias ilegales. Así que miren su apariencia, causa lástima y simpatía, pero no es más que un viejo que arruina la vida de las personas, dijo uno de los convictos. Los que esparcen veneno afuera no son bienvenidos aquí. Por culpa de ustedes, es que muchos jóvenes mueren o terminan presos como nosotros. No sienten ningún remordimiento o culpa con tal de ganar un dinero extra de esta forma. Solo ven un buen negocio. No es correcto que descarriles a jóvenes con lo que vendes. Aquí ya hay muchos que han perdido su vida por culpa del vicio, y traer a otros en este mal camino es imperdonable. Tú condenas a familias a cambio de dinero. Los prisioneros ya no eran tan amistosos como antes. Se hicieron a un lado y empezaron a conversar entre ellos. Nikolai se quedó solo en la mesa, examinando aquel vaso. No pensé que reaccionarían así. Ni siquiera me dejaron explicarles por qué. Uno podría pensar que ellos no deberían de tener ese comportamiento, que no deberían de juzgar sin comprender antes toda la situación, pero al parecer, oír a los demás es lo último que harían. Si ellos mismos no son escuchados, ¿por qué oír a otro? El anciano no esperaba que hubiera algo terrible en relación con su historia, pero los internos lo sorprendieron. Durante la conversación, llegaron a una decisión unánime. Acordaron mantener al abuelo lejos de ellos, enviándolo a dormir al baño. Nadie quería tenerlo cerca. ¿Cómo es eso? Nikolai sonrió desconcertado. Bueno, viejo, le dijo uno de ellos señalando hacia el baño. Ahí es donde perteneces. Nikolai quería decir algo más en su defensa, pero después de mirar las caras de disgusto de sus compañeros de celda, abandonó la idea. ¿Por qué explicar si finalmente ellos decidieron no ir? Y cualquier excusa será considerada como eso, una excusa para minorar su culpabilidad, por más que sea verdad. El anciano tomó su bolso y caminó penosamente hasta el baño, en donde permanecería hasta cumplir su condena. Pero siendo sinceros, son 10 años. ¿Acaso aguantaría hasta ver su libertad? ¿O solo le tocaba esperar el final de su vida? Así que todo ya se ha perdido. Su destino cambió radicalmente, pero eso no fue todo. De repente unos reclusos de otra celda, quienes al parecer estaban cumpliendo condenas por cosas peores, fueron informados del por qué el hombre mayor estaba allí, por lo que decidieron darle un escarmiento. Asimismo, pensaban darle trabajo. Determinaron que debería de lavar los calcetines de todos los internos, limpiar las celdas y los baños. Por la noche, Nikolai improvisó una cama con cartones cerca del inodoro. Se acostó allí y recordó su vida pasada. Estaba cansado. Por supuesto, ya es un hombre mayor, ni él mismo sabe cómo es que puede mantenerse de pie. Todos los vecinos que nacieron en la misma época que él ya han perecido bien ni pueden caminar. Obviamente, hacer las tareas del hogar no eran su virtud. Es cierto que puede caminar por sí solo, pero se cansa muy rápido. Todo lo hace lentamente. Ya ni puede cuidar el campo de cultivo que está al lado de su casa. Hace años sí podía encargarse de ello, y siempre habían buenas cosechas. Sin embargo, nunca se hizo comerciante, porque dedicaba más tiempo a su empleo. En los últimos años quería renovar su vivienda, pero la pensión no le alcanzaba. De hecho, era más importante comer que pasar frío. Sí, había que sacrificar muchas cosas, y sin darse cuenta dejó en abandono su gran campo de cultivo. Tal vez era el momento de alquilarlo y ganar dinero por ello. Pero antes de hacerlo, fue enviado a la cárcel. ¿Pero qué hizo exactamente para merecer esto? ¿Cuál fue su delito? Verás, un día un vecino que recién había llegado a la zona se acercó a Nikolai y le comentó:
Tiene muchos arbustos y plantas, señor, dijo señalando hacia su tierra. El hombre mayor se encogió de hombros. Yo no lo planté, han crecido solos. Pues escuché que la pomada de esta hierba para las articulaciones es buena, dijo el vecino. Véndeme esas hierbas, exclamó. A Nikolai le pareció extraño. Ah, aquí hay otra hierba que podría servirme, exclamó sonriendo el vecino. El hombre mayor comentó. Bueno, tómalo, es tuyo. ¿Me lo das? Sí, son solo hierbas. Nikolai sabía que hay plantas que pueden crecer por sí solas y que contienen propiedades curativas, y tal vez podría necesitarlos. El vecino estaba feliz. Sacó un cuchillo de su bolsillo y cortó con cuidado las plantas. El anciano lo miraba con gratitud, aunque estaba avergonzado de haber llevado su campo a tal nivel, donde crecían malezas bastante grandes. Mientras tanto, el vecino ató cuidadosamente la hierba con una cuerda y puso dinero en el bolsillo del anciano. Nikolai se negó rotundamente, pero el joven le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Está bien, la medicina hubiera sido más cara en la farmacia». Bueno, igual no era mucho dinero, pensó el anciano, así que no dijo nada más. Nikolai quería volver a casa, pero antes de entrar, 5 personas vestidas de civil corrieron hacia él. El hombre mayor ni siquiera tuvo tiempo de abrir la boca, ya que inmediatamente lo esposaron. Y luego le dijeron que era sospechoso de vender sustancias ilícitas. Nikolai estaba seguro de que se trataba de algún tipo de error, pero luego, en presencia de testigos, encontraron dinero en su bolsillo. Bien, señor, tendrá que acompañarnos a la comisaría. Resultó que era una compra de prueba, y todo fue grabado. El anciano acababa de vender hierbas que causan adicción y alucinaciones en las personas. El hombre mayor trató de demostrar que no sabía cómo es que llegó esta planta hasta allí, que jamás cultivaría algo ilegal en su campo, y al parecer creció accidentalmente allí. Pero el oficial se percató que había más de esa hierba, sembradas en fila detrás de unos arbustos. Lo peor de todo es que recibió dinero por ello. ¿Quién sabe desde cuánto estarás en este negocio, anciano? ¿Acaso nos vas a decir que crecieron de la nada? Ahora vas a afrontar tu castigo. Nikolai no entendía qué ocurría, y era inútil excusarse. No había nadie que lo apoyara, y los vecinos, aquellos a quienes saludaba, ya no estaban, y otros yacían asustados y decepcionados con Nikolai. Creían siempre que era una buena persona. ¿Acaso lo hacía en silencio?, dijo alguien. Puede ser, la pensión es pequeña y tal vez necesitaba dinero. Pronto el viejo Nikolai fue llevado a la comisaría, y así es la vida. Piensas que todo está bien cuando de repente todo cambia. Sin duda la vida misma te da sorpresas. ¿Y ahora qué hacer al respecto? El comportamiento del vecino que lo incriminó no estaba claro. Obviamente, puso dinero en su bolsillo a propósito. Nikolai trataba de entender por qué él le tendió una trampa, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una patada. El hombre mayor se levantó. Nuevamente llegó ese joven con voz ronca y sus amigos. Esta es una advertencia, sonrió con recelo. Esta noche, dentro de unas horas, vendrán unos amigos a visitarte y bailarás para ellos, así que prepárate. El anciano estaba somnoliento y cansado. Pensó que los muchachos solo estaban bromeando. Creía que debía mantenerse en su lugar sin buscar problemas. Verás, Nikolai tenía un buen empleo. Se casó, pero un día supo que no podía tener hijos. Después de eso, su mujer desapareció, dejando una nota en la que se leía que encontró un nuevo amor, que sí la haría feliz con hijos, llevándose todos sus ahorros. Aquello destrozó su corazón. La decepción fue tan grande que prefirió no tener a nadie más en su vida, y sabía que esto podría volver a ocurrir debido a su condición. No había hermanos. Su madre falleció cuando era joven y su padre lo abandonó antes de nacer. Durante muchos años solo se dedicó al trabajo hasta que se jubiló. Quería tener una vejez tranquila, pero el destino le tenía nuevas experiencias. Pronto se quedó dormido por el agotamiento. Sin embargo, poco tiempo después, despertó por el sonido de la reja abriéndose. Habían llegado los invitados. Alguien le dio una patada al abuelo para que se levantara. «Vamos, arriba, viejo». Los hombres alzaron a Nikolai a la fuerza, y la bolsa que tenía a un lado cayó al piso con las cosas personales que tenía.
Era cierto lo que decían, los muchachos no bromeaban, pero no tiene nada que perder, así que nada lo humillará. Sin embargo, cuando los convictos entraron en la celda y lo vieron, el líder, quien no sabía lo que pensaban hacer con el hombre mayor, cayó de rodillas frente a él. Nikolai no entendía por qué hacía eso. «¡Hey, jefe! ¿Por qué hace eso? ¡Párese!», dijo otro convicto. «¿Eres tú?». El hombre lo tomó de las manos. «¿Pero qué hacen con este anciano? ¿Acaso han enloquecido? ¿Por qué lo han enviado al baño?», preguntó a sus camaradas. El hombre mayor fue testigo de una discusión entre ellos y retrocedió confundido. Ese líder llamado Iván salió en su defensa por una razón. Este lo reconoció como el médico que salvó la vida de su madre hace más de 20 años. Verás, en una noche Iván supo que su querida madre sentía un fuerte dolor en el corazón. Al llegar al hospital entendió que su condición era muy grave. Necesitaba operarse urgentemente. En un momento en que los doctores más jóvenes, temerosos porque la mujer ya era muy mayor y la cirugía podría terminar mal, Nikolai Petrovich fue el único que aceptó correr el riesgo. Después de la operación, la anciana pudo sobrevivir gracias a la intervención. Y si no hubiera sido por Nikolai, quien estaba a punto de jubilarse, los otros médicos más jóvenes la hubieran enviado por adelantado al otro mundo. El hombre mayor se negó a aceptar dinero del hijo de su paciente, por más que éste le insistió. Nikolai sabía que eran pobres y que lo necesitaban más que él. Al oír todo eso, los convictos salieron de la celda y dejaron al viejo Nikolai en compañía de Iván. Pronto el joven supo los detalles del por qué estaba allí pagando una condena. Asimismo, el joven le contó que su madre murió hace poco, pero los años que vivió fueron los más felices. Sin embargo, tras su partida, Iván entró en depresión. Comenzó a beber y a probar cosas nuevas que lo llevaron a perder su empleo. Incluso al no pagar el alquiler lo dejaron en la calle, y tras robar a una persona fue detenido y llevado a prisión. Un mes después, Iván fue liberado, y sin decirle nada al anciano, quiso investigar lo ocurrido. Al salir visitó la casa de Nikolai y rápidamente se dio cuenta de la verdad al acercarse a su ventana. El hombre se dio cuenta de que el propio vecino lo había incriminado por alguna razón y decidió averiguar más. Después de un tiempo se reabrió el caso del anciano médico. Resultó que el vecino lo incriminó para cubrir sus malos actos. Verás, aquel hombre tenía puesto un laboratorio de sustancias ilegales y el abuelo era como una piedra en su zapato. Su casa estaba ubicada al lado. Incluso a través de la cerca por su ventana se podía ver lo que el joven estaba haciendo, y al darse cuenta que Nikolai era un amante del aire libre y daba vueltas alrededor de su terreno todo el tiempo, decidió alejarlo de alguna manera. Poner fin a la vida de Nikolai sería mala idea. Así que pensó otra opción. Sí, el vecino temía que en un buen momento el abuelo metiera la nariz donde no le correspondía y allí no tardaría en llegar tras las rejas. Por lo tanto, decidió ser precavido. Debía deshacerse del anciano antes de que éste lo descubra, por lo que sembró unas cuantas hierbas en su campo durante la noche y lo denunció a la policía. Finalmente, Nikolai salió en libertad tras 6 meses de estar allí. Los reos lo despidieron y al llegar a casa no lo pudo reconocer. Gracias a los esfuerzos de Iván, fue restaurada. El anciano se conmovió sin saber cómo agradecerle, pero aquel joven no le pidió nada. Solo le devolvió lo bueno que hizo hace más de 20 años con su madre. A pesar de que Iván tenía una vida desordenada, tropezando más de una vez, el anciano le enseñó algo. Si haces el bien, entonces el bien volverá a ti, pero si haces el mal te perseguirá. Iván sabía que si seguía por el mal camino, su destino no sería nada bueno. Entonces, decidió cambiar y hasta visitaba a menudo al anciano. Así que recuerda, si hay una oportunidad de ayudar, hazlo, no dejes a los necesitados. Como se sabe, Iván tuvo a su madre unos años más, gracias a ese médico que no la dejó de lado como hicieron otros, y seguramente salvó a muchas personas más. Y es así que todo lo bueno que hizo Nikolai volvió a él. Asimismo, la relación con Iván se fortaleció,
incluso lo consideraba como un hijo. Sí, aquel joven se casó y el hombre mayor estaba feliz de haber ganado no solo a un hijo, sino que también a nietos en el momento más inesperado, algo que anheló durante toda su vida. La cárcel puede ser el lugar más temido para muchos que están fuera en libertad, pero imagina lo que un inocente puede sentir dentro de ese lugar. Lamentablemente hay gente culpada por algo que nunca cometió y que jamás serán escuchados. Una triste realidad, ¿no lo crees? Por cierto, en cuanto al joven que lo incriminó, los reclusos lo estaban esperando ansiosamente. Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valdés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y a activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.